Bienvenidos, amada familia, nuevamente a este tiempo devocional, a este tiempo de amor, de cercanía a- con el Eterno. Hoy la segunda parte de una serie de cuatro en las que el salmista, en el Salmo 106, el salmista expresa las mil y una oportunidades de Elohim, del Todopoderoso para con su pueblo, y las dos mil y una veces que el pueblo olvida, que el pueblo tienta, se desvía, se pierde del camino, se queja en contra del Eterno y en contra del que tuvo una misión sin igual de sacar al pueblo de Israel de Misraim y conducirlo por el desierto a puertas de la tierra de la promesa. Hace poco hablábamos acerca del trabajo tremendo de Moshe, de su historia, del tratamiento del Eterno para con él, de su preparación. Entonces, pues es amenazado de muerte a sus apenas, y aquí voy a hacer un pequeño recuento, entonces él es amenazado de muerte a sus apenas 0 años de vida, salvado de las aguas, como es su nombre, estratégicamente en un plan orquestado por el Eterno, en su misma, por su misma familia y de manera oculta, criado en plena cultura egipcia, pero con la raíz, criado con la raíz del Eterno, bendito sea el Rey, con la raíz de pueblo. Crece en la preparación de príncipe, en medio de todas las comodidades, instruido como ninguno, lo tocábamos el fin de semana en un espacio que también les recomendamos que vean, tiempos y noches de Had, ya es un tiempo después del servicio, pero todavía queda oportunidad para seguir hablando como lo hacía Rab Shaul, como lo hacía Rab Shaul, y, y, y con las personas a las que le predicaba, y que ha sido mal interpretado. Hoy se dice que se guarda, una de las razones, ahí para hacer un poquito de historia, una de las razones por las cuales que también se dice que se guarda el primer día y no el séptimo y no Shabbat, era porque Rab Shaul llegaba a ese día todavía hablando del Eterno, todavía eh, eh, con ese deseo maravilloso y con ese ímpetu que se gastaba, eh, seguían hablando del Eterno, continuaban, y eso no paraba, y hoy pues no para. Entonces, pues como lo hablábamos en ese espacio el fin de semana justamente, eh, él crece en la preparación de príncipe, en medio de todas las comodidades de Egipto, instruido como ninguno, pero entonces movido a libertar a su pueblo, movido por la sangre israelita en sus venas, hace al revés y mata al egipcio por golpear a su pueblo, por meterse con su pueblo. Entonces, por ese hecho es juzgado hasta por mismos hebreos. Eh, pues el faraón escucha y más o menos le toca salir corriendo. Esto es brevemente una manera de esbozar esa tarea de Moshe, y está en la línea de la brecha, de la brecha poderosa, porque de ese título que el rey nos regala el día de hoy, porque justamente tiene que ver con eso. eh, y a la preparación, y ahora sí a servir. Eh, Moshe, después de esa salida de sus cabales, vamos a decirlo, eh, él intercedía, pero lo hacía incorrectamente. Eso fue una intercesión, ¿verdad? Eso fue una intercesión directa. Mató directamente a un egipcio, ¿verdad? Porque estaba agrediendo a uno de su pueblo, le dolió la sangre y lo cogió a patadas y más o menos lo mató. Estoy parafraseando, simplemente haciendo un comentario, pero intercedió. Digamos que se puso en la brecha, pero de la manera incorrecta. Y entonces sale de allí corriendo a la preparación, y después ahí sí a servir. Y sale de 40 y está como pastor de ovejas por otros 40 años en una preparación perfecta hasta que por fin es llamado a realizar la obra de su vida por el Eterno durante los siguientes 40.
Después de esa breve reseña, entonces, acerca de Moshe, le invito a hacer la lectura por la bendita Torá y a que continuemos con el estudio de este Teilim 106 en esta segunda porción de 4 bueno, traemos por la gracia y en la dirección del Todopoderoso para que conozcamos de nuestra historia también. Esto nos sirve grandemente para conocer esa palabra que en este momento no la recuerdo, pero que esa palabra que dice que eso les sucedió a nuestros antepasados para que nosotros lo tomáramos como ejemplo y para que nosotros pudiéramos aprovechar realmente y verdaderamente ese privilegio que tenemos ahora en nuestras manos. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim benatan lanu et toratu. Baruch ata Adonai noten haTorá. Amén. Y hemos dicho, bendito eres tú, Adonai, el nuestro Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, eterno donador de la Torá. Amén. Entonces, parte de lo que acabé de contar, se lo voy a mostrar en el Teilim 106 para que podamos apreciar la altura de la brecha y el porqué de este tema, y en dónde se basa y cuál es el soporte. Y empieza entonces el Teilim en el versículo 13, bueno, se puso allí y dice, pero olvidaron pronto sus obras, el versículo 13. Pero olvidaron, continuando con lo que ayer nos enseñaba nuestro amado ministro Elías, pero olvidaron pronto sus obras, no esperas de quién, las del Eterno, no esperaron para aprender su plan, no esperaron su consejo, se entregaron a una ansia en el desierto y pusieron a prueba tentaron a, eh, tentaron a Elohim en el Sequedal, y esto lo apreciamos en Shemot 17. ¿Cuál fue la tentación? Bueno, yo imagino que tantas, pero esa que pone en reseña Moshe, dice en Shemot 17, ¿está Yahvé presente entre nosotros o no? Eso es una tentación absurda. El rey se manifiesta, está en todo momento y permanece, él es eterno, él es por los siglos y hasta los siglos. Eso es incalculable para el hombre, es imposible de medir. Y esa fue parte de esa tentación a la que se refiere el Salmo en el versículo 14, que a propósito no lo recomendé, pero lo recomiendo. Saque su palabra, saque su Biblia, saque, así como decía mi hermano ayer, saque su teléfono, lo que tenga, repase la palabra. Corrobore lo que estamos diciendo aquí de la palabra para que también se nutra, para que también aprenda, porque leyendo es donde nos edificamos grande y poderosamente. Entonces, sigue diciendo el Salmo, me refería entonces a la tentación, la tentación al Eterno que se presenta allí en el versículo 14. Tentaron a Elohim en el sequedal. El 15, él les dio, el 15 del 106, puse ahí 105, pero es 106, me disculpan. Entonces sigue diciendo el versículo 15, él les dio lo que pedían, luego los hizo debilitarse, envió una plaga mortal sobre ellos. Entonces hubo envidia de Moshe. Quiere decir que tuvieron envidia de Moshe en el campamento y de Aarón, el consagrado de Yahvé. La tierra se abrió y se tragó a Datán, se cerró sobre el bando de Abiram. Un fuego se encendió entre su grupo, una llama que consumió a los malvados. Hicieron un becerro en Joreb y se postraron ante una imagen fundida. Cambiaron su gloria, al 20, cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Alguien, aquí me voy a detener un poco. Alguien hace poco me preguntó por las imágenes y la relación de Primera de Reyes 6, en la parte en la que el rey Shlomo está construyendo el Beit Hamikdash, el templo. Y voy a leerla para el contexto, para que tengamos contexto y podamos tener claridad. No es el texto que está allí, pero es Primera de Reyes 6 al que me voy a referir. Y dice desde el versículo 23, dice, dentro del santuario hizo 2 querubines. Póngale cuidado porque alguien me preguntó esto, y esto es interesante porque es justamente la falta de contexto.
la falta de ver la escritura, la falta de ir un poquito más atrás para entender a qué se refiere. Entonces dice en Primera de Reyes 6, si lo tiene allí, ábralo, el versículo 23 dice, dentro del santuario hizo dos querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de alto. Uno tenía un ala que medía 5 codos y otra ala que medía 5 codos, de modo que la extensión de un ala a la otra era de 10 codos. 5 más 5, 10. El versículo 28 de Primera de Reyes 6 dice, recubrió de oro los querubines. Y entonces eso me lo preguntaron, oiga, cómo así que el Eterno es un Dios celoso y cómo así que hay querubines y hay ángeles ahí y cómo es que los manda a hacer, cómo así? Y entonces, bueno, entonces, entonces lo que es la falta de contexto, esto viene, porque esto viene, esto viene retrocediendo, ¿verdad? Llega ya a ese punto de construir el templo, de construir el Beit HaMikdash y de hacer todo de una manera poderosa. Pero entonces dice que esto tiene un trasfondo, esto tiene un contexto, esto viene del deseo del rey David de hacerle una casa al Eterno para que habitara en medio de su pueblo, y eso está allí. Primera de Crónicas, el capítulo 22, desde el versículo 7 dice, David le dijo a Shlomo, hijo mío, yo quería edificar una casa para el nombre, para que el nombre de Yahvé, para el nombre de Yahvé mi Elohim, pero vino a mí la palabra de Yahvé diciendo, tú has derramado mucha sangre y has combatido en grandes batallas, tú no edificarás una casa para mi nombre, porque has derramado a mi vista mucha sangre en la tierra. Pero tendrás, sigue el 9, pero tendrás un hijo que será un hombre reposado, y yo le daré reposo de todos sus enemigos de alrededor. Se llamará Shlomo, pacífico, y en sus días yo le concederé paz y tranquilidad a Israel. Él edificará una casa. El 10 dice que él le edificará una casa para mi nombre, dice Yahvé, será un hijo para mí y yo un padre para él, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Tremendo, tremendo, porque aquí entonces, espérate, el que me preguntaba quería cuestionar a el hecho de acercarse a una imagen para ir a Elohim, para ir a Dios, ¿verdad? Quería cuestionarlo así a través de los querubines que estaban hechos en el templo. Pero espérate, vamos a tener contexto, vamos a hablar las cosas como se debe. Y entonces vamos un poquito más atrás, ¿verdad? Y entonces más atrás viene el deseo del rey David. ¿Y quién era el que lo iba a edificar por orden del Eterno? Pero entonces esto va un poquito más atrás todavía. Esta semana hemos estudiado historia, bendito sea el Abacadosh, iniciando con el pastor Jacob el primer día, el lunes, historia y mandamiento. Esto es una clase de historia, decía el pastor, que podríamos estar preguntándonos, pero es absolutamente necesario también. Y los salmos y los Teilim nos hablan de esto justamente, de cómo volver a la historia, de cómo recordar, de cómo afianzarnos en el mandamiento, de cómo afianzar nuestra emuná, porque vamos a llegar allá pronto. El Salmo 119 es la ley, el mandamiento expresado poderosa y maravillosamente por el rey David. Pero entonces esto va un poquito más atrás. Primero el cuestionamiento, luego, espérate, vamos un poquito más atrás, viene el deseo del rey David, pero esto va más atrás todavía. Y los querubines de Primera de Reyes 6, como tenía que ser, tenían un contexto. El Mishkan, el tabernáculo, Shmot, Éxodo 25, si lo tiene allí, vaya, Éxodo 25, desde el versículo 18, le dice el Eterno a Moshe, haz dos querubines de oro, hazlos labrados a martillo a los dos extremos de la cubierta. Haz un querubín en un extremo y el otro querubín al otro extremo. En una sola pieza, con la cubierta harás los querubines en sus dos extremos. Entonces, espérate. Imágenes en Primera de Reyes 6. Digo yo, si el pueblo, para trasladarnos nuevamente a lo que decía el Salmo, ¿verdad? En el versículo 20, que decía, cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba, si hubieran, digo yo, aquí solamente para eventualmente justificar a una imagen, si el pueblo hubiera hecho un querubín de oro en vez de un becerro,
claro que el querubín fue mucho después, pero al menos, digamos que para el contexto, si el pueblo hubiera hecho un querubín, o mejor no, para el contexto no, sino para el ejemplo, si el pueblo hubiera hecho un querubín de oro en vez de un becerro, pues vaya y venga, digo yo vaya y venga, aunque no, pero hicieron un becerro, y lo terrible es que se lo leo, vea, Shemot, Éxodo 32, el versículo 1 dice, cuando el pueblo vio que Moshe tardaba tanto en bajar del monte, el pueblo se congregó contra Aarón y le dijo, ven, haznos un Elohim que vaya delante de nosotros, porque este Moshe, este hombre Moshe que nos sacó de la tierra de Misraim, no sabemos lo que ha sucedido. Aarón, dice el versículo 2, les dijo, quítenles los aretes que tienen las orejas a sus esposas, a sus hijos, a sus hijas, y tráiganmelos. Y todos en el pueblo se quitaron los aretes que llevaban las orejas y los trajeron a Aarón. Este los recibió de ellos, los echó en un molde y con ellos hizo un becerro de oro. Y ellos exclamaron, y este fue el gran error, un super error, todo lo que en la trampa que cayó Aarón, digamos, pero mire el error tan grande. Ellos exclamaron, este es tu Elohim, oh Israel, que te sacó de la tierra de Misraim. Error, no, absolutamente error, nada que ver, totalmente erróneo, no, mejor dicho, toda imagen que se interponga entre el hombre y el eterno y sea venerada como camino al eterno es idolatría, todo culto a una imagen, porque hay otro tipo de idolatría, ¿correcto? Pero esta en específico, que aún se presenta en templos y hasta en las jambas y en las puertas de muchas casas, es idolatría y es algo que el Eterno, que Yahvé Sbaot detesta, abomina, aborrece, porque, y se lo digo y se lo explico, Shemot 20 lo acabamos de estudiar en la parashá pasada, Shemot 20. Porque yo, Yahvé, tu Elohim, soy un Elohim celoso, que castigo la culpa de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y la cuarta generación de los que me rechazan. Eso fue un rechazo directo, explícito, graficado, elaborado en interponer una figura que no correspondía. Eso fue algo que absolutamente detestó el Eterno, absolutamente, y por eso esa declaración, aunque ese evento fue después de haber enunciado este mandamiento, ¿verdad? Se sucede en el versículo, en el capítulo 32, digamos, para tener una línea en el tiempo, es terrible porque se lo estaba sentenciando. Él es celoso, celoso, que castiga la culpa de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y la cuarta generación de los que me rechazan. Y ese mandamiento específico es, no te postrarás delante de una imagen ni la venerarás. No te harás imagen de lo que hay arriba en el cielo y la tierra, ni de lo que hay abajo en la tierra, en los mares, bueno, en fin, el mandamiento es absolutamente específico. No harás imagen, no harás imagen. Entonces, no nos confundamos y no nos dejemos confundir, amados, con lo que otros quieren ver para justificar la propia concupiscencia, queriendo ver idolatría en algo que el Eterno ordenó hacer para justamente cubrir y proteger el testimonio y pacto hecho con el hombre. Pero, dice el versículo 21 del Salmo 106, del Teilim 106, se olvidaron del Elohim que los salvó. Como dije al principio, este Teilim, se trata de de las mil y una veces que el pueblo rechaza, tienta al Eterno, lo olvida, tiene su camino, y de las 2001 veces que el Eterno los conduce, los vuelve y los trae, les muestra su misericordia, les permite la oportunidad maravillosa, pero sabemos que solo pasaron dos. Entonces el versículo 21 dice, se olvidaron del Elohim que los salvó, el que realizó grandes obras en Mitzraim. Y si ve, se da cuenta, sigue la historia, maravillosas obras en la tierra de Ham, tremendas obras en el mar de los juncos, tremenda. ¿Qué otro Elohim abrió el mar en dos allá en el mar de los juncos?
¿Qué otro condujo a su pueblo en victoria en nube de día y columna de fuego en la noche? ¿Qué otro? Baruch Hashem. El versículo 23 dice, él los habría destruido si no lo hubiera confrontado en la brecha Moshe, su escogido para aplacar su ira destructora. Y este es el poderoso, bueno, el poderoso no, pero el maravilloso, sí es lindo, el título que el rey nos regaló hoy, brecha poderosa. Ahí dice provechosa, pero el título de este salmo en el día, en esta porción, es brecha poderosa. ¿Por qué? Dice nuevamente, vamos a repetirlo, el versículo 23 del Salmo 106. Él los habría destruido, escuche, los habría destruido y nos habría destruido si no lo hubiera confrontado en la brecha Moshe, su escogido para aplacar su ira destructora. Fue preparado, míreme, lo repasé y ahora lo explico nuevamente. Fue preparado 80 años, aunque durante los 40, aunque durante los siguientes 40 también tuvo pruebas y duras y cometió errores, pero ya tenía madera para dirigir. 80 años, tremendo. Mire este pasaje en Shemot 32, el versículo 9, acerca de justamente lo que le decía, lo que le dice Moshe, lo que le dice el Eterno a Moshe con respecto a este versículo, a este versículo 23. Él los habría destruido si no lo hubiera confrontado en la brecha Moshe, su escogido para aplacar su ira destructora. Míreme la referencia, Shemot 32. Acuérdense que junto con los Teilim, hoy estamos también estudiando esta semana historia. Bendito sea el Eterno. Dice Shemot 32, historia. Y Abel le dijo además, historia y contexto, que es tanto que necesitamos. Poderoso es el rey. Y Abel le dijo además a Moshe, veo que este es un pueblo testarudo. Ahora deja que se encienda mi ira contra ellos y que los destruya y haga de ti una gran nación. Pero Moshe, versículo 11 de Shemot 32, dice, pero Moshe le imploró a Yahvé, su Elohim, y le dijo, que tu ira, oh Yahvé, no se encienda contra tu pueblo, que tú libraste de la tierra de Mitzraim con gran poder y con gran mano fuerte. Que no digan los misritas, fue con mala intención que los libró solo para matarlos en las montañas y aniquilarlos de la superficie de la tierra. Vuélvete, vuélvete de tu ardiente ira y renuncia al plan de castigar a tu pueblo. El versículo 13, acuérdate, mira la intercesión tan tremenda que hace Moshe. Acuérdate de tus servidores, Abraham, Isaac e Israel, como les juraste por ti mismo y les dijiste, haré a su linaje tan numeroso como las estrellas del cielo y les daré a su linaje toda esta tierra que he mencionado para que la posea para siempre. Y la conclusión, el maravilloso cierre, el resultado de esa intercesión poderosa, versículo 14 de Shemot de Éxodo 32. Y Yahvé renunció al castigo que había planeado traer contra su pueblo. Baruch Hashem. Y aquí un par de puntos importantísimos, importantísimos para una brecha provechosa, para una brecha provechosa. Amado, el corazón correcto para la intercesión. Como el de Moshe, humilde, como ningún otro, como el del rey David, que a pesar de sus errores, reconocía la falta y era experto en Teshuvá, el experto en Teshuvá del rey David, en arrepentimiento, no dudaba del proceder de su Elohim, no dudaba del proceder del Eterno. Lo mencionamos constantemente en la oración. Misericordia, un corazón de amor, un corazón contrito y humilde, un corazón correcto, como el del Tehilim, lo dijo también el rey David del Tehilim 51, justamente acabando de pasar por uno de los errores tremendos con los que se recuerda o con los que se le recuerda en la palabra. El versículo 17, los sacrificios de Elohim son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Yahvé, no despreciarás. Ese es un corazón correcto para una brecha provechosa. Lo otro sería la preparación, el trato del Eterno, el entrenamiento para ponerse en medio.
80 años y 120 años, porque durante los siguientes 40 también tuvo pruebas, pero la preparación, el trato del Eterno, el entrenamiento, el pastor Diego lo llama pagar el precio. Lo volvió a decir el fin de semana pasado y lo dice regularmente. Y también nuestros pastores, por supuesto, pagar el precio, la hora, el tiempo, la dedicación, la consagración. Y aquí yo valoro a cada uno de mis hermanos que se pone en medio en las mañanas. Hoy hubo una oración y cada mañana un encuentro especial con el Eterno. Su Ruach HaKodesh nos impregna y nos fortalece, nos regala de su Ruach, nos regala de su poder, de su fuerza, porque nosotros no podríamos, solos no hacemos nada, solos no hacemos nada. Sin el Eterno, no somos nada. De nada sirve levantarse temprano si no es Yahvé quien edifica, quien invita, a quien se reconoce y da gloria por cada obra realizada. Decía el pastor hace poco, sin el Ruach HaKodesh no es posible guardar mandamientos y está sustentado perfectamente en la palabra del Rey, del Eterno, Juan 16:13. Y cuando venga el Espíritu de la verdad, ese los guiará a toda verdad. Sin el Espíritu, sin el Ruach de la verdad, sin el Espíritu que santifica de nuestro Rey, del Eterno, en vano trabajan los que edifican, en vano nos levantamos, en vano intercedemos. Lo otro sería el conocimiento del proceder. No, no, perdón, no el conocimiento, no el conocimiento de la intercesión, no, el conocimiento del proceder del Eterno, de la palabra, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras situaciones, a pesar de lo que somos, a pesar de que de que somos infieles, a pesar de que no hicimos bien, no hacemos bien. Oseas 11 me pareció un pasaje bello para explicar este tema. ¿Cómo podré, Oseas 11:8, cómo podré abandonarte? ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? Está hablando el Eterno. ¿Cómo entregarte, Israel? ¿Cómo hacerte como a Adma, dejarte como a Seboim? He tenido, escucha lo importante del conocimiento del corazón del Eterno, de su proceder, escuche, he tenido un cambio de corazón. Toda mi ternura se conmueve. No actuaré en mi ira. No volveré a destruir a Efraín, porque yo soy divino, no humano. El santo en tu medio. No vendré en furia. Bendito sea el abacados. Por eso es una brecha provechosa, porque podemos llegar a él, con el conocimiento del corazón, de su corazón, que es poderoso, que es maravilloso, pero que es humilde. Y nos lo mostró Yeshua, nos lo mostró poderoso, humilde como ningún otro. Claro, humilde fue Moshe, ¿verdad? Fue llamado el hombre más humilde en la faz de la tierra después de Yeshua. Lo que pasa es que Yeshua llegó después, pero Yeshua nos lo mostró. Ese es el corazón del Eterno, humilde de corazón, que cambia su juicio. Él no cambia su palabra, no cambia su promesa, pero su juicio lo estudiamos, ya lo hemos estudiado varias veces, lo cambia y ahí lo volvió a cambiar y Oseas lo vuelve a demostrar. Bendito sea su nombre. No actuaré en mi ira, no volveré a destruir, porque yo soy divino, solamente lo puede hacer. Santo en tu medio, no vendré en furia. Lo siguiente, la actitud, lo repasábamos el fin de semana, la disposición con la cual me acerco a interceder, el oído, la atención, la obediencia inclusive, pero también la actitud con C y la actitud con P, el conocimiento de lo que se hace, de cómo se hace, de los tiempos, del espacio, el conocimiento del enemigo. Y me refiero a las huestes de maldad en las regiones celestiales y no al diablo, porque a él no lo predicamos, con todo respeto, aquí no lo predicamos. Nosotros tenemos claro al adversario, pero también sabemos cómo será de claro que lo tenemos, que nosotros sabemos
que podemos hacer de Él nuestro necesario para poder edificarnos y seguir creciendo en santidad delante del Eterno. Nuestro necesario. ¿Por qué? Porque necesitamos las pruebas. ¿Por qué? Porque nadie puede probarse a sí mismo, dice la escritura ya en Proverbios. Nadie puede probarse a sí mismo, pues porque es ilógico. Nadie va a hacer una prueba para sí mismo que no pueda pasar y nadie puede hacer una prueba para sí mismo que pueda pasar. En las dos va a estar sesgado por su objetividad. No puede ser, no puede ser, porque si la hace para no pasar, pues no la va a pasar. Pero si la hace para pasar, pues la va a pasar. ¿Quién solamente es el único poderoso, justo y bueno para hacer una prueba para nosotros, que sabe que puede pasar, pero sabe que nos puede llevar hasta el límite porque no va a poner una carga más fuerte de la que podamos cargar? ¿Quién lo sabe? Solo el santo y bendito, solo Él nos prueba y ha dejado también y ha creado un ser o seres que nos ayudan en ese camino y principalmente a nosotros mismos, porque el primer adversario somos nosotros mismos. Somos los que nos ponemos una zancadilla desafortunadamente de acuerdo a las concupiscencias de nuestro corazón, como dice allá la escritura. Cada quien es tentado de acuerdo a las concupiscencias de su corazón. Así que ahí se configura el primer enemigo, que somos nosotros. El resto, el primer adversario, perdón. Pero, y bueno, sí, también enemigo, pero de ahí en adelante, pues claro, se configuran otros de acuerdo al permiso que nosotros le demos, ¿verdad? De acuerdo a lo que nosotros abramos, de acuerdo a lo que nosotros hagamos. A favor, no, más bien sería en contra del mandamiento, porque si estamos en el mandamiento, nada nos puede tocar, nada en absoluto. Bendito sea el Rey. Y claro, el último, la santidad, el nivel de cercanía en cuanto al eterno, la medida de la obra que ha hecho el Rey en cada uno y la reciprocidad en obediencia a sus leyes, estatutos y mandamientos. Dice allí en Hebreos 12, procuren la paz. Procuren el shalom con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Yahvé. Santidad, cercanía unos con los otros en el servicio al Eterno. Sed santos, dice el Rey. Vaikra Levítico 11 dice el 44, porque yo soy Yahvé su Elohim, ustedes se santificarán y serán santos porque yo soy santo, porque yo soy santo. Bendito sea el abacados porque nos regala justamente la clave de cómo debemos hacer, de qué manera lo debemos proceder, cómo es que lo debemos hacer y de qué manera nos debemos comportar. ¿Cuáles son las claves? Qué es lo que debemos advertir? Ellos, el versículo 24 dice, ellos rechazaron la tierra deseable y no tuvieron fe en su promesa. Murmuraron en sus carpas y desobedecieron a Yahvé. Así que él alzó la mano en juramento para hacerlos caer en el desierto, para dispersar su linaje entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Bueno, a ver, estamos en clase de historia, estamos recordando de dónde vinimos, que no se nos olvide, que no se nos olvide lo que hicimos. Ay, no, hermano Chov, pero eso lo hicieron ellos. Espérate, ¿en dónde estabas tú? ¿De dónde te trajo el Eterno? ¿De dónde te trajo el Eterno? Y estamos hoy en la dispersión y finalmente aquí estamos hoy, en la diáspora. Aunque volviendo y con la oportunidad de agradecer a usted y a mí, amado, con la oportunidad que nos da el Rey de agradecerle a Él el privilegio de haber alumbrado su esplendorosa luz sobre nosotros. No nos lo merecíamos, perdóneme, ninguno de nosotros no lo merecíamos. Pero grande es su misericordia, grande es su amor. ¿Cómo será? Mire esto, ¿cómo será su amor? ¿Cómo será su misericordia? ¿Cómo será su voluntad? Cómo será su sabiduría? Que para que lo entendiéramos dejó en su palabra el entendimiento de que era nueva su misericordia cada mañana. Lamentaciones 3. La misericordia de Yahvé nunca termina. Sus compasiones nunca se acaban. Nuevas son cada mañana. Cuán grande es tu fidelidad. Bendito y poderoso Rey, amo del universo.
Crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ayúdanos a reconocer, Padre, tu amor, el privilegio del tesoro que has puesto en nuestras manos, a ser agradecidos, porque este privilegio, al ser despreciado en otro tiempo, fue de gran consecuencia, pero hoy nos has traído de vuelta, Padre. Que tus leyes y mandamientos, poderoso Rey, no se aparten nunca, que sea la medida comparativa de nuestro crecimiento en ti, amado Rey. Y para ti, por ti, nunca se aparte de mí tu palabra. Como en el Salmo 119, si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Jamás me olvidaré de tus preceptos, oh Rey. Jamás, no quiero, no lo deseo, porque por ellos me has vivificado. Tuyo soy, Señor. Tuyo soy, eterno. Tuyo soy, poderoso. Sálvame, pues tus preceptos he buscado, maravilloso Rey. Bendito, poderoso. Regálanos tu amor, regálanos tu bondad, regálanos tu cercanía, poderoso, para que nosotros no nos desviemos. Porque si tú estás con nosotros, vale la pena interceder, vale la pena hacer, vale la pena servir, vale la pena actuar, vale la pena. Todo vale la pena, pero sin ti, Rey, en vano trabajan los que edifican. Poderoso Rey, regálanos de tu cercanía. Por favor, pon en nosotros un espíritu, Padre, un espíritu que desee alabarte más. Tú dijiste, Padre, en tu escritura, que tú pondrías carne en los huesos secos, que tú llenarías esos huesos con tu ruach, que tú pondrías un corazón, Padre, y que harías que volviéramos a tus mandamientos, porque tú serías nuestro único Elohim, nuestro único Rey. Bendito, poderoso, por favor, ahora que somos parte de esa promesa, ahora que somos parte viva, evidencia viva de que eso está sucediendo, por favor, Padre, no permitas que nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Fortalécenos, poderoso. Tendremos pruebas, tendremos aflicciones y aún tendremos tentaciones, Padre, porque nuestro corazón necesita todavía sanar. Pero por favor, Padre, fortalece nuestra emuná, Padre poderoso, para no desfallecer, porque a ti te queremos honrar, porque en ti queremos permanecer, oh Rey, poderoso Santo. Te lo pedimos y te alabamos y te bendecimos y te agradecemos, Rey, te agradecemos por este hermoso privilegio, en el nombre y por los méritos de nuestro Adón Yeshua Mashiach, el Melech de Israel. Amén. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet bechayei olam nata betoheinu. Baruch ata Adonai noten a Torah. Amén. Bendito eres tú, Adonai, después de habernos saciado de la palabra, Elohim, nuestro Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno donador de la Torah. Amén y amén. Baruch Hashem. Bendito sea el poderoso Rey de Israel.